Reciban todos un cordial saludo de mi parte. Sean bienvenidos también al primer video que voy a subir de mi canal de YouTube. Me les presento. Mi nombre es Sergio David Ortega y soy ingeniero civil que tiene el objetivo de enseñarles sobre diseño de estructuras de concreto reforzado en muchos elementos de construcción hoy en día. Para el día de hoy vamos a comenzar con el diseño de cimentaciones de concreto reforzado. Y la idea es darle la teoría o las bases para que ustedes puedan entender los conceptos fundamentales que nos permitan resolver cualquier ejercicio propuesto. Ejercicios teóricos como tal, porque ya más de uno sabe que todos los diseños se hacen por programación y computación. Aunque soy de aquellos que considera que el diseño de cimentaciones, si se trabaja con cálculos manuales, somos más minuciosos y podemos presentar mejor análisis a la hora de construir algo que es tan delicado como lo es una cimentación. Entonces comencemos. Comencemos con la pregunta de qué es una cimentación. La cimentación es el elemento estructural encargado de transmitir de manera segura y uniforme las cargas de una edificación al suelo, garantizando su estabilidad y resistencia a lo largo del tiempo. Constituye la base sobre la cual se apoya toda construcción, por lo que su diseño y ejecución son fundamentales para evitar asentamientos diferenciales. Entonces, antes de seguir, vamos a aclarar qué es ese tema de los asentamientos diferenciales. Los asentamientos diferenciales en una estructura, como se puede ver en la izquierda de esta casa, ella fue construida inicialmente, muy seguramente sin un diseño, sin un estudio de suelo correcto. A veces ni siquiera lo hacen, así como sucede hoy en día, y eso es una realidad de la que hay que hablar. Cuando no se hace un estudio de suelo en un diseño y en una construcción, hay probabilidades de que se presenten asentamientos diferenciales. Y los asentamientos diferenciales, la misma palabra lo dice, son asentamientos diferentes que hay en la cimentación de una estructura. Por ejemplo, ustedes pueden ver que aquí en esta figura se ven 4 zapatas aisladas. Si una de ellas se asienta, porque sí o sí cuando una estructura, cuando ya pasa el tiempo, ella se va asentando poco a poco. Lo ideal sería que todas las zapatas se asienten al mismo tiempo, se asienten al mismo nivel, para evitar daños como los que se van a ver a continuación. Cuando se presenta que una de estas zapatas se asienta más que las otras, se presenta un desnivel que genera un fallo estructural, como el que se puede ver en esta bonita casa que se había construido. Si se puede observar, esta parte de aquí se ve un poco más baja que esta parte de acá. ¿Qué sucedió? Se asentó esta parte de la cimentación, lo cual generó estos daños estructurales, lo cual lleva consecuencias de tener pérdidas económicas de una construcción, por querer evitar de pronto gastar presupuesto en un estudio de suelo. Estamos afectando toda la inversión de construcción, que es peor. Listo, continuamos con nuestra teoría. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de cimentaciones. Tenemos la cimentación superficial, la cimentación profunda o los famosos pozos, que sería una zona intermedia entre la cimentación superficial y la cimentación profunda. Hablemos de la cimentación superficial. Como su palabra lo dice, la cimentación superficial es aquella que descansa sobre el suelo bueno, el suelo resistente a nuestra estructura completa, de forma de área, es decir, en forma de superficie, como su palabra lo dice. Solamente descansamos el área de nuestra zapata y con eso ya tenemos nuestro soporte. Cuando estamos presentes en una cimentación profunda, cuando nosotros hacemos una excavación y no nos encontramos con un suelo resistente ni de soporte firme, entonces tocaría excavar bastantes metros hasta poder llegar al suelo que sí me sirve para soporte. Pero muchas veces sucede que esa distancia a la que se encuentra el suelo firme suelen ser bastante grandes. Y como son bastante grandes,
llenar todo eso de concreto sale costoso. ¿Y qué se hace? Lo que se hace es poner unos pilotes en la parte de la zapata, de tal forma que cuando la zapata ejerza una presión sobre los pilotes, ellos estén soportados sobre el suelo, que sí nos sirve para soporte. Aquí les tengo un ejemplo de la cimentación superficial, una zapata aislada en una obra cualquiera. Acá les tengo otro ejemplo, que es el hotel Burj Al Arab. Es un hotel en Emiratos Árabes Unidos que fue construido sobre el mar. Como muchos saben, en el mar no se encuentra suelo bueno en muchas regiones, como lo es esa, obligando a que el sistema de cimentación sea por pilote. Entonces, ¿qué sucedió? Se excavó para poder saber a qué profundidad se encontraba el suelo firme, pero excavaban y seguían sin encontrar suelo firme. Como ya llevaban muchos metros, incluso kilómetros, no podían seguir así porque salía demasiado costoso hacer ese sistema de cimentación, por lo que les tocó dar por una segunda idea, que es el sistema de pilotaje, pero no tocando suelo firme, sino que la distancia era tan larga que lo que hicieron fue meter unos pilotes prefabricados y golpeados de tal manera que cuando entraron en contacto con la arena, estos tuvieron una fricción entre la arena y el concreto, generando ya entonces un soporte firme que sirvió para la cimentación. En los tipos de cimentación también nos encontramos varias formas en las que podemos hacer nuestro análisis de zapatas. Tenemos la zapata aislada, ya antes mencionada. Tenemos la zapata combinada, la zapata de pared y la zapata de correa, o le dicen zapatas con vigas de amarre. Básicamente, el análisis me gusta hacerlo con una zapata aislada, siempre con la teoría y los cálculos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, nosotros el resto de cimentaciones nosotros las hacemos a partir de una zapata aislada. Acá es como si tuviéramos una zapata aislada con dos columnas. Acá es como si tuviéramos una zapata aislada, solo que el largo de la columna es mucho mayor, es mayor a la base. Diferente acá, que es cuadrada, por ejemplo. Acá en este caso es muy mayor la relación. Y acá tenemos dos zapatas aisladas que se unen con una viga de amarre. Esto de aquí es lo que se quiere en obra. ¿Por qué? Porque cuando existen vigas de amarre, hacen que la cimentación descienda, en el mejor de los casos, descienda o tenga un asentamiento igual. Seguimos. Hablemos entonces ahora de cómo reacciona el suelo cuando siente la presión de las cimentaciones. Aquí les tengo la zapata rígida sobre suelo arenoso. Tiene una curva cóncava hacia arriba. Tengo la zapata rígida sobre suelo arcilloso, cóncava hacia abajo. Y tengo la zapata flexible tanto para suelo arcilloso como para arenoso. Y tienen la misma manera de distribución. Ya por último tenemos la distribución uniforme usada en diseño. Con esta es que nosotros calculamos la presión del suelo y la analizamos como si fuera un rectángulo en algunos casos, para poder calcular cuántos refuerzos acero necesito para colocar la cimentación. Les tengo dos casos. Caso número 1, una zapata que tiene una reacción de suelo en forma de rectángulo, y tengo una en forma de trapecio. ¿Qué diferencia hay entre las dos? La diferencia, como se puede observar, consiste en las cargas. Por poner un ejemplo, como primer ejemplo, cuando solamente es carga puntual, el suelo reacciona de manera rectangular. Pero si yo tengo una carga puntual y tengo un momento en la columna, el suelo va a tender a reaccionar más hacia donde gire el momento. En este caso el momento gira a favor de las manecillas del reloj
y el suelo reacciona más hacia allá que hacia acá. Acá igual reacciona, porque si no entonces esto fuera un triángulo, pero es un trapecio porque acá reacciona, solo que acá reacciona mucho más. Entonces aquí les dejo dos conceptos fundamentales. Céntrica. Cuando decimos que nuestra zapata es céntrica, se da cuando no hay momento y si la columna está en el centro. Cuando decimos que tenemos excentricidad en nuestras zapatas, cuando tengo momento flector incluido, o porque también se puede presentar el caso en el que yo la columna no la tenga en el centro, sino que la tenga en otra parte. Si la tengo en otra parte y no tengo momento, pero la columna no está en el centro, se presenta la excentricidad. Entonces, para que se presente que tenga una zapata céntrica, tiene bastantes restricciones, que tiene que estar en el centro, que las cargas solamente tienen que llegar a cargas puntuales. Entonces es muy difícil llegar a ese caso. El más común en la vida real es este de aquí. Y ya como último concepto les dejo este, que dice: la presión del suelo siempre será mayor del lado donde gira el momento. Lo que les dije ahorita, si gira a favor de las manecillas del reloj, la presión del suelo aumenta hacia allá. Pero si girara en contra, porque hay momentos que también pueden girar en contra, la presión de trapecio tendría mayor fuerza hacia acá. Eso para dejarlo claro. Hablemos entonces sobre los esfuerzos que se presentan como tal en la cimentación, como tal en la zapata aislada. Les hablo entonces de punzonamiento y de cortante en una dirección. Hablemos del punzonamiento. Aquí les dejo la definición de lo que es el punzonamiento. Y la definimos como una falla localizada en los elementos de concreto reforzado, como zapatas, losas y losas, que ocurre cuando una carga concentrada, generalmente transmitida por una columna, porque puede ser otra por lo general un muro, perfora el elemento al superar la resistencia al esfuerzo cortante del concreto, generando una ruptura en forma de cono o pirámide truncada alrededor del área que está cargada. Por su carácter repentino y sin previo aviso, el diseño estructural debe verificar esta condición mediante el control del espesor de la zapata. Es decir, que el día que mi zapata no resista el punzonamiento, que ya nos dijeron que es una perforación que hace la columna a la zapata, entonces yo lo que tengo que hacer es aumentar la sección de la altura de la zapata, de tal manera que esa perforación sea más difícil de realizarse. Cuando el texto aquí menciona que esa falla se presenta en forma de cono truncado, aquí se ve el dibujo, como si fuera una pirámide truncada, y que tiene unas inclinaciones que se ven aquí, que son a 45 grados, que es el cortante en dos direcciones. ¿Cómo se analiza el punzonamiento? El punzonamiento se analiza a una distancia de medio de las 4 caras de la columna. Eso dependiendo de la ubicación en la que se encuentre la columna, porque si la columna se encuentra en la esquina, ya no se va a analizar todas las caras a de medio, nada más se analizarían 2 caras de medio. Pero eso nosotros lo vamos a ir aprendiendo cuando vayamos poniendo ejercicios. De momento esta es la parte, la estamos manejando así. Hablemos ahora del esfuerzo cortante en una dirección. ¿Qué se entiende por el cortante en una dirección? Se dice que el cortante en una dirección, en una zapata, es el esfuerzo que tiende a deslizar el concreto en planos verticales paralelos al borde de la columna, similar al cortante de vigas, y que también se controla con el espesor de la zapata. Este texto que trato de decir, que cuando yo recibo cargas del suelo y cuando recibo como tal un análisis, es que se va a separar, se va a deslizar esta parte de la zapata con la parte interna, que es donde se encuentra la columna. Eso sucede tanto en la derecha como en la izquierda. Y ese deslice es el que uno le llama cortante.
uno tiene que verificar también que nuestra zapata no vaya a fallar por cortante. ¿Y cómo hacemos para tener en cuenta ese cortante? Lo hacemos a una distancia de la cara de la columna. Y se hace con respecto a las 4 caras también. Seguimos ahora con la introducción, que sería al esfuerzo de flexión, que lo dejé de último. Ya se van a dar cuenta por qué lo dejo de último. Pero bueno, hablemos de la flexión. ¿Por qué las zapatas tienen refuerzo de acero? ¿Por qué le colocan varillas de acero a las zapatas? Básicamente esta figura lo explica todo. Una zapata, que es la cimentación de nuestra estructura, se coloca en el terreno, recibe las cargas de la estructura allá arriba y estas presionan el suelo. El suelo, ¿cómo reacciona a este elemento estructural? Lo presiona hacia arriba, formando una curvatura que nosotros le llamamos deformación. Y las partículas de arriba tienden a contraerse, a encontrarse, a juntarse, mientras que las partículas de abajo tienden a separarse, a desprenderse, o como dice uno, a traccionarse, a tensionarse. Se sabe que el concreto es muy bueno para soportar los esfuerzos a compresión por flexión, pero es muy mala para la tracción en flexión. Y como es muy malo el concreto para soportar ese esfuerzo, lo que nosotros hacemos es ponerle un refuerzo, unas varillas de acero que, si son capaces de unirse con el concreto, forman un solo elemento que sí es capaz de soportar la tensión. Aquí les muestro en la figura cómo se ve una distribución del acero. Y se hace una aclaración: las varillas no se ponen siempre a la cara que nosotros imaginamos, porque esto está en 2D. Para poder imaginar el acero hay que hacer un análisis en 3D. Aquí les presento la zapata con el refuerzo. Se refuerza con respecto a una cara de la zapata y se refuerza con respecto al otro lado de la zapata, formando una parrilla de acero, que es la que va a soportar las tensiones. Aquí se ve la imagen en la vida real, una parrilla conectada con el acero de su columna. Y quiero que no se confunda este acero que está aquí con el acero de la zapata. Este acero es independiente y ya fue calculado en la columna. Bueno, ya por último, el análisis de flexión no se hace a una separación de las caras. Justo en la cara, entre columna y zapata, es allí donde nosotros vamos a hacer nuestro análisis de flexión. Es allí donde nosotros vamos a calcular nuestros momentos flectores. Porque si ustedes lo saben, quien genera la flexión son los momentos flectores. Y nosotros debemos calcular cuánto vale ese momento flector para nosotros entonces poder relacionarlo con la cuantía. Y ya explico, o ya les recuerdo qué es cuantía. Aspectos a tener en cuenta. Primero que todo, el diseño a flexión no se puede hacer sin antes tener la certeza, con cálculos, que la sección de la zapata no va a fallar ni por punzonamiento ni por cortante en una dirección. Cuando yo les hablé que el concreto tiene una resistencia al punzonamiento, yo tengo que verificar que las cargas que yo le estoy poniendo arriba y la sección mía de la zapata tiene que soportar ese esfuerzo. Si no lo soporta, yo tengo que aumentar mi cantidad de concreto. Y en ese caso se aumenta es la altura, no se aumenta la sección. ¿Por qué no se aumenta la sección? Porque no hacemos nada. Es independiente al área de la sección transversal. Se analiza es con la altura. Y eso funciona también para el cortante en una dirección. Aclaro de una vez. Y ya por último, para diseñar el acero a flexión se necesitan dos momentos. Necesito un momento con respecto a esta longitud y necesitaría un momento con respecto a esta otra longitud. Elijo el momento que sea mayor de los dos y con ese es que yo voy a diseñar mi parrilla de acero. En la mayoría de los casos se desea que tengamos zapatas cuadradas.
porque la cantidad de acero que yo uso con respecto a la horizontal será la misma cantidad de acero que yo uso a lo vertical. Pero si ya mi zapata es más larga que ancha, entonces ya necesito más cantidad de acero hacia lo largo que hacia lo ancho. Y estos momentos se usan para el cálculo de la cuantía. Ahora sí, ¿la cuantía qué es? La cuantía es la relación de acero y concreto que yo tengo. Y que yo no puedo ni superar la cuantía máxima y tampoco puedo estar por debajo de la mínima. ¿Por qué no puedo estar por debajo de la cuantía mínima? Por la sencilla razón de que no va a soportar los esfuerzos que yo deseo que soporte. Entonces el elemento va a fallar y la casa, obviamente, o la estructura que se construya, va a tener un asentamiento no deseado, una falla no deseada y en el peor de los casos un colapso. ¿Por qué tampoco puedo estar por encima de la cuantía máxima? Por la sencilla razón de que después, al tener tanto acero, mi zapata va a fallar por falla de concreto. Y se sabe que la falla del concreto es una falla abrupta, una falla que no da un previo aviso, que tampoco se desea eso. Y como son normativas locales, como por ejemplo aquí en Colombia, la NRS 10, yo para poder construir, para poder llevar a curaduría y sacar un proyecto adelante, tengo que cumplir con todos los requisitos de diseño. Si no, no es recomendable construir, así de sencillo. Entonces, a manera de conclusión, llegamos a que, primero que todo, el suelo no tiene que hacer... Cuando yo ponga mi zapata y mis cargas, no puedo hacer fallar el suelo. Comencemos por ahí. Después, que ya yo verifique que eso sí cumple, tengo que verificar que mi zapata no falle por punzonamiento ni por cortante en una dirección. Y no conforme con eso, también tengo que verificar que no le esté colocando ni muy poquito acero ni mucho acero. Y para poder controlar todo eso, cuando se me presenten problemas, lo que se hace es aumentar el espesor en algunas ocasiones. Porque tampoco podemos saltarnos la lógica. La altura de una zapata no puede quedar a más de 1.5. Entonces, porque eso ya sería como una cimentación tipo pozo. Y todo esto que se analizó, toda esta introducción de los esfuerzos que yo le di, se hace con respecto a las zapatas aisladas. Ya pronto nos meteremos en ese cuento de la cimentación profunda. Pero de momento, yo solamente voy a enseñar a analizar las cimentaciones superficiales. ¿Como cuáles? Como las que les mostré yo aquí. Estas que están aquí es lo que yo quiero enseñarles a ustedes en este canal, a calcular las dimensiones y la cantidad de acero que se necesita, las parrillas de acero que se necesitan. Bueno, no siendo más, entonces les doy muchas gracias por prestar atención a este hermoso video. Los invito a que estén pendientes al canal para yo también subir ejercicios aplicativos donde me dan unas cargas y me dan unas condiciones de suelo y con eso nosotros podamos diseñar nuestra cimentación. Entonces, sin más que decir, hasta aquí dejo este video.